Un caso interesante en las enfermedades del sistema nervioso son las enfermedades que comprometen la capa de mielina alrededor de los axones, como pueden ver en la figura que tengo en la pantalla, que he tomado de internet, pues. Bien puede ser en el sistema nervioso central, como es el caso de la esclerosis múltiple, así se llama la enfermedad, que es más bien de origen autoinmune, parece ser que como pueden ver ahí en la pantalla, eh, en lugar de que el nervio esté cubierto como lo haría en caso sano, que es la figura de arriba, se empieza a destruir esa capa de mielina y como nosotros ya conocemos por el curso y las simulaciones que hemos hecho, esto afecta la conducción de los impulsos eléctricos. Entonces, puntos claves a tomar ahorita son, puede haber enfermedades desmielinizantes tanto en el sistema nervioso central, que se llama esclerosis múltiple, como en el sistema nervioso periférico, que se llama síndrome de Guillain-Barré. Y esa tiene más bien un origen infeccioso, o sea, después de una infección, algo pasa con el sistema inmune que también termina destruyendo la mielina, pero de los nervios periféricos. Y bueno, también eh, su progresión es diferente. Mientras que la esclerosis múltiple puede desarrollarse en un plazo de tiempo más largo, es decir, incluso considerarse una enfermedad crónica, aunque hay varias etapas de la enfermedad en lo que yo no me voy a meter, pues. Pero Guillain-Barré normalmente es una progresión rápida después de una infección. Semanas después de la infección empiezan a tenerse síntomas asociados a la desmielinización de los nervios o de los axones, como lo hemos visto en este curso, ¿no? Entonces vamos a tratar de simular eso y ahora imagínense, les pido pues que para esta simulación se imaginen que ese axón que vamos a simular se asocia eh, a un estímulo sensorial o es un axón asociado a la recepción de un estímulo sensorial o de un estímulo eh, de algún receptor sensorial. Puede ser, por ejemplo, un mecanorreceptor en la piel o a la temperatura o a lo que ustedes imaginen, pues, ¿no? El punto es que si está mielinizado es porque debe de conducir rápido y pues si tiene segmentos que ha perdido la mielina, pues queremos precisamente evaluar con nuestro modelo eh, qué va a pasar con la velocidad de conducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí está el modelo conceptual de lo que quiero que hagamos en este caso. Es algo bastante simplificado e idealizado, pero creo que permite evaluar casos interesantes. Entonces es un axón, pues sí, vamos a simular solamente el axón, es decir, de aquí a aquí. El soma, pues en este caso no nos interesa tanto. Entonces, si se fijan, las líneas verdes indican de, el diagrama o del esquema de la neurona. ¿Cómo lo vamos a representar en Neuron? Fíjense que tiene un segmento desmielinizado, este de aquí, y un segmento donde hay mielina y nodos de Rambier, intercalados como ya lo hicimos anteriormente, ¿no? Entonces, justo vamos a simular esto, o sea, vamos a tener que definir el axón desmielinizado, después un, un segmento mielinizado, un nodo sin mielina y así sucesivamente intercalándolos con sus diferentes propiedades geométricas y diferentes propiedades biofísicas. Pueden imaginar que este axón, pues aquí tenía mielina, pero que fue destruido por los efectos de alguna de estas dos enfermedades que mencioné anteriormente. ¿Ok? Eh, bueno, entonces, voy a borrar esto. Voy a entrar en este caso, como como es muy tedioso hacer con la interfaz de Neuron
la topología de algo así, vamos a intentar hacerlo con, con un editor de texto y con el lenguaje awk, como ya lo hicimos anteriormente. Entonces voy a abrir aquí mi editor de texto. Espero que lo estén viendo. Voy a reducir. Eh, entonces voy a crear los segmentos. Traten de hacerlo conmigo. Voy a poner comentario, modelo de axón desmielinizado. Eso es un comentario, entonces solamente para tenerlo organizado en nuestro código. Voy a crear el axón que va a ser el desmielinizado. Voy a crear las capas de mielina o los segmentos mielinizados. Vamos a ponerle mielina, pero yo quiero que haya 5 de esos segmentos. Le voy a poner nodo, o sea, 5 segmentos de mielina, 5 nodos y un axón desmielinizados. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, aquí voy a creo secciones de mi axón. Voy a estar comentando para que quede un poco más claro. Topología. Perdonen si no pongo acentos, pero luego a la hora de interpretar esto en Neuron a veces marca errores por los caracteres no reconocidos. Pero bueno, entonces la topología, ¿qué es? Acuérdense que es conectar los segmentos de nuestra neurona, o sea, las secciones que yo creé arriba. Entonces voy a conectar el segmento uno del axón, que es, imagínense el axón eh, así horizontalmente. El segmento uno pueden imaginarlo como el lado de la derecha. Con el segmento cero del primer trozo desmielinizado. Digo, del primer trozo con mielina. Yo sigo poniéndolo mielina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a poner mi esquema acá. Bueno, es más, voy a incluso dibujar. Eh, Imagínense que este es mi sección axón que yo hice en el código. Este es el punto cero de mi axón. Y este es el punto uno. Este es mi primer, bueno, de hecho no es el primero, es el número cero, el segmento cero mielinizado. Y este es su coordenada cero y este es su coordenada uno. Entonces lo que hice ahorita fue conectar la coordenada uno del axón, que es esta, con la coordenada cero del primer segmento mielinizado que tiene el número cero. Entonces, por eso decía algo así como connect axón uno con mielina cero coordenada cero. O sea, mielina, el cero entre corchetes es el número del segmento. Este es el uno, este es el 2 y así sucesivamente. Y cada uno tiene su coordenada cero, su coordenada uno, su coordenada cero, su coordenada uno. También los nodos, ¿no? Este sería el nodo cero y este sería su coordenada cero, su coordenada uno. Este sería el nodo uno y este sería su coordenada cero y su coordenada uno. Entonces tenemos que ir conectando las secciones. Conectamos este uno con este cero. Aquí vamos a tener que conectar este uno con este cero. Pero por ejemplo, la conexión aquí sería mielina cero, mielina cero y la coordenada uno con, por ejemplo, nodo cero, coordenada cero, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a estar escribiendo eh, en mi sección de topología de mi script awk. Ok, entonces así me la voy a llevar. Va a ser algo tedioso. ¿Podrían ustedes tratar de implementar un ciclo for como lo hicimos en el otro ejemplo del axón mielinizado? De hecho, sería un buen ejercicio para ustedes. Ahora pues, mielina
mi primer segmento de mielina, pero su coordenada 1, lo voy a conectar con el nodo 0, su coordenada 0. Ok, y luego connect el nodo 0 en su coordenada 1, lo voy a conectar con mielina, el mielina 1, su coordenada 0. Si no me equivoco, luego connect mielina 1, la coordenada 1, nodo 1, su coordenada 0, connect nodo 1, su coordenada 1, con mielina 2 en su coordenada 0, luego connect mielina 2 en su coordenada 1 con el nodo 2 en su coordenada 0, luego connect nodo 2 en su coordenada 1, mielina, mielina 3 en su coordenada 1, nodo 2, 1, mielina 3, 0. Aquí va un 0, si no me equivoco. Luego mielina 3 en su coordenada 1 con el nodo 3 en su coordenada 0. Luego conectamos el nodo 3 en su coordenada 1 con la mielina 4 en su coordenada 0. Y por último, si no me equivoco, mielina 4 en su coordenada 1 con el nodo 4, nodo 4 en su coordenada 0. Traten de ir siguiendo el hilo de lo que estoy haciendo. Eh, es tan simple como lo que acabo de explicar hace un momento. Entonces, si se fijan, de este lado tengo puros coordenadas 1, la coordenada 1 del axón con la coordenada 0 del segmento mielina 0. Y si se fijan, aquí yo tenía 5, ¿no? Pero acá llegó, los índices de los diferentes elementos llegan hasta el 4, porque estoy contando 0, 1, 2, 3, 4 y en total pues sí son 5. Entonces, con esto, si no tuve un error de dedo o un error en los índices, habremos conectado la topología. Ahora vamos a tratar de definir la morfología o geometría de nuestro modelo. Hasta ahora hemos conectado, pero no hemos dicho la longitud, los diámetros de los diferentes segmentos. Entonces lo que voy a hacer es primero al axón le voy a poner una longitud de 5000 micras, acuérdense que esto está en micras, y un diámetro de 10 micras, y numéricamente que se divida en 40 segmentos, por ejemplo. Entonces, como mi axón, bueno, el segmento del axón que no tiene mielina, lo puedo hacer en una sola declaración, pues pongo toda la longitud del axón ahí. Eh, para el caso de la mielina, yo tengo diferentes segmentos, ¿no? Yo tengo que poder poner mielina 0, mielina 1. Voy a copiar. Ahorita voy a cambiar los índices. 0, 1, 2, 3, 4, que ya son mis 5 segmentos. Y voy a poner aquí longitud igual a 1000, diámetro 10 y una capacitancia 0.005. Recuerden que la mielina eh, en este tipo de modelos se representa con cambios en la capacitancia. Nada más rápido, por si no queda claro o no lo tienen tan fresco. La capacitancia es proporcional al área o sea, supongan que tenemos dos placas conductoras y aquí en medio tienen un aislante.
Entonces, este es el área y esta es la distancia entre las placas. Aquí el área sería el área de la membrana y la distancia sería el grosor de la membrana. Estamos hablando de la membrana de la célula, pues, ¿no? Entonces la capacitancia es proporcional al área y inversamente proporcional a la distancia o al grosor de la, en este caso es grosor de la membrana. Y este es el área de la membrana. Hablando en términos de células, pues, ¿no? Entonces, cuando hay más mielina, lo que está haciendo es separar las soluciones extracelulares e intracelulares con una capa más gruesa, ¿no? Es decir, estoy aumentando el grosor de lo que separa las soluciones. O sea, acuérdense que aquí yo tengo una solución extracelular y aquí yo tengo una solución intracelular y esta es la membrana. Si yo a esto le agrego una capa de mielina aquí, pues estoy aumentando la distancia entre lo que en términos de circuitos eléctricos equivalentes sería mis placas, pues las soluciones son los medios conductores. Entonces estoy aumentando la distancia y por eso estoy disminuyendo la capacitancia a 0.005. Entonces, mientras más mielina, una capacitancia menor, en resumen. ¿Ok? Bueno, como para todos los segmentos de mielina voy a utilizar los mismos parámetros, estoy copiando y pegando todo. Ustedes con estas definiciones podrían cambiar la mielinización de los diferentes segmentos. O sea, yo aquí lo estoy poniendo todo igual por simplicidad, pero ustedes podrían mover un parámetro en cierta región específica y, eh, y podría funcionar su modelo. Eh, ok, entonces, si se fijan, a los segmentos de mielina no he puesto cómo los quiero dividir para la solución numérica del modelo. O, sí, sí, para que Neuron resuelva. Eso lo voy a hacer en un for y voy a aprovechar para hacer también los de los nodos. For y de 0 a 4 para que recorra nuestros cinco elementos. Mielina i punto nseg es igual a 4 y nodo i punto nseg es igual a 1. Entonces, lo que estoy haciendo es dividir cada segmento mielinizado en 4 segmentos, pues, y el nodo, como es muy pequeño, en un solo segmento. Falta poner las propiedades geométricas de los nodos. Voy a utilizar otro ciclo for. Más voy a separar un poco. For i igual a 0, 4. Voy a poner nodo i. 0, 4. Nodo i. Es más bien así. L igual a 3.2 micras. Y diámetro igual a 10. Ok. Entonces, si se fijan, el axón, la región del axón sin mielina mide 5000 micras de longitud. Cada región mielinizada tiene 1000 y cada nodo tiene 3.2. O sea, en realidad los nodos son muy pequeñitos en comparación tanto con los segmentos mielinizados como la región del axón sin mielina. Y el diámetro sí es el mismo para todos. Ok, entonces ya tenemos la topología, tenemos la parte geométrica. Nos falta solamente la parte biofísica, que otra vez vamos a ser muy simplificada, eh, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces voy a poner biofísica. Al axón le vamos a poner los canales de sodio, potasio y fuga de Hodgkin y Huxley. Entonces axon insert HH hace precisamente eso. Y
Y otra vez un ciclo for para iterar sobre los segmentos mielinizados y los nodos y asignar diferentes propiedades biofísicas. Entonces aquí voy a poner nodo y a los nodos y, o sea, los nodos al nodo 0, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, les voy a insertar canales de Hodgkin y Huxley. Me parece que esto tiene que funcionar, o sea, vamos para organizarlo. Nodo y los parámetros, o sea, quiero insertar los canales, pero al mismo tiempo cambiar las conductancias o la densidad de canales. GNA bar HH igual a 1.2. Nodo i punto gkbar guión bajo HH igual a 0.36. Nodo i punto gl conductancia de fuga igual a 0.003. Entonces ahí está haciendo, primero inserta los canales de Hodgkin y Huxley a cada región, a cada nodo pues de mi modelo. Después modifica las conductancias de esas poblaciones de canales o asigna valores pues para hacerlo un poco más concreto. Ok, entonces este script, a ver, lo voy a guardar en mi escritorio y se va a llamar Axon 10 desmielinizado.oc. Lo voy a guardar y lo voy a guardar en mi escritorio. Ok, entonces, si no tenemos algún error, que es probable que lo tengamos, voy a ir a desktop y voy a poner nrgui. Bueno, parece que funcionó, no me marcó ningún error, ahorita lo revisamos. Ustedes lo que pueden hacer es abrir Neuron de manera normal y aquí en File poner load awk y buscar su archivo. Debería de tener el mismo efecto. Ahorita vamos a ver si funcionó nuestro, nuestro modelo como lo queríamos. Lo que voy a hacer ahora para verificarlo, nada más para ver si existen las regiones. Bueno, otra cosa adicional que había olvidado. Para este ejercicio es importante definir la temperatura. Y eso es una palabra clave que si la ponen en la terminal que se abre cuando ustedes abren Neuron y ponen Celsius, les aparece ahí cierta temperatura. Yo la voy a cambiar Celsius 25.3 y a ver, Global RA, que es la resistencia axial de nuestro axón, lo voy a cambiar 150. Esas variables son variables utilizadas por Neuron, entonces yo no las tuve que definir, solamente vi sus valores en la terminal y los cambié, ¿no? Ok, entonces ya cambié la temperatura a 25.3 y la resistencia a 150 ohm por centímetro. Ok. Ahora lo que me interesa es, imagínense que yo quiero poner un pulso de corriente aquí donde tengo mi cursor, digamos en el extremo más izquierdo, el extremo izquierdo de mi axón, de mi segmento desmielinizado. Ahorita estimulamos del otro lado, pero, o sea, lo quiero poner en mi coordenada, digamos, cero de mi, bueno, sí, en mi coordenada cero de mi axón desmielinizado. Entonces voy a crear un proceso puntual en el manejador y fíjense que estoy en 0.5. Primero voy a poner que es eClamp, una fijación de corriente, es decir, quiero dar un pulsito de corriente.
Eh, y para cambiar el punto de estimulación, presionen Show y luego Shape. Y fíjense que ahí aparece todo nuestro axón. Yo sé que es una representación muy simple. O sea, esto en rojo es el segmento desmielinizado. Y estoy estimulando ahorita en donde está el punto azul, es decir, en su coordenada 0.5, como dice, axón 0.5. Pero a mí me interesa estimular acá, muy cerca del segmento izquierdo, digo, del extremo izquierdo de ese axón. Entonces, pues por mí ahí está bien. Si lo pueden hacer más a la izquierda, está bien, pero el chiste es que sea en esa región. Ok, entonces para volver a los parámetros pueden poner show y luego parámetros. Voy a hacer que haya un retraso de 1 milisegundo para dar un pulso de 1 milisegundo y una amplitud de 1 nanoampere, por ejemplo, ¿no? Ahorita seguramente tendremos que mover esos parámetros. Voy a generar una gráfica de voltaje para ver el voltaje en diferentes puntos del axón. Me interesa borrar este que aparece de manera predeterminada. Y lo que quiero agregar es el voltaje en el punto medio del axón, o sea, axón B 0.5. También hay que agregar, por ejemplo, el voltaje en el nodo 0, a la mitad del nodo 0, y agreguemos uno más, el voltaje en el nodo 4 en 0.5. Les recomiendo siempre cambiar de color el 4, el nodo 0 en rojo, el nodo 4 en azul y el axón desmielinizado en 0. Eh, Además de esta, voy a agregar una gráfica de corriente donde voy a tratar de visualizar el estímulo que estoy dando. Entonces, plot what, show objects y vamos a buscar eClamp. eClamp número 0, corriente I. Y vamos también a cambiar el color. Ok, listo. Aquí conviene agregar la gráfica espacial, que es Graph Shape Plot. Para configurarla, hagan clic en el cuadro de opción, luego Space Plot y finalmente se hace clic a la izquierda del extremo izquierdo del axón y se arrastra a la derecha del extremo derecho del axón, así como lo estoy haciendo, y aparece la gráfica que nos muestra el voltaje en función de la longitud de ese axón. Es decir, eh, tenemos en eje X distancia, o sea, esta región de 10.000, bueno, la región de 10.000 a menos 6.000, no recuerdo cuáles son las longitudes, la longitud del segmento desmineralizado, creo que son 5.000. Entonces de aquí a acá es la región desmielinizada y de donde tengo el cursor hacia la derecha es la región mielinizada. Entonces aquí no estamos viendo tiempo, sino que estamos viendo voltaje en función de la longitud del axón. Ok, la voy a dejar esto por acá. Entonces nos falta el run control. Menos 65. Ok, por lo pronto dejémoslo así e iniciemos la simulación. Fíjense que yo estoy estimulando eh, al milisegundo 1 con una duración. Aquí voy a cambiar a 0.1 milisegundos y una amplitud de 1 nanoampere en el extremo izquierdo del axón, en axón 0, o sea, en el segmento desmielinizado, aquí donde tengo el cursor donde estoy señalando. Parece que no estamos siendo capaces de despolarizar. Voy a subir a 2. Estoy despolarizando un poco, pero
no parece ser suficiente. 3, 4. Vean cómo va aumentando la despolarización. Vamos a hacer un estímulo más grande, 15 nanoamperes. 15 nanoamperes, por ejemplo. Sigo despolarizando, 20 nanoamperes. Y vamos a ver si ahí ya logramos cruzar el umbral. No. 25 nanoamperes. 25 nanoamperes, parece que ya apareció. Voy a rescalar view igual a viewplot. Entonces, fíjense primero la gráfica de voltaje en función del tiempo, que es donde tengo el cursor ahora. Aparece el potencial de acción en, eh, en el punto medio del segmento desmielinizado. Pasa cierto tiempo y aparece en el nodo cero, es decir, acá, si ven la figura de la neurona, el esquema, en el nodo cero, que es aquí donde empieza la sección mielinizada, y tarda muy poco en llegar al nodo 4, ¿no? Entonces, ustedes ya hicieron mediciones de velocidad de conducción, entonces les dejo como ejercicio estimar cuánto tarda el potencial de acción en, en llegar, o la velocidad de conducción en el segmento desmielinizado y en el segmento mielinizado. Una vez que reproduzcan esta simulación, pueden utilizar Crosshair y aquí les muestra el tiempo y eh, el voltaje. Entonces, si ustedes saben los tiempos y las distancias de las propiedades geométricas, podrán calcular fácilmente la velocidad de conducción en ambos segmentos. Concentrémonos ahora bueno, un elemento adicional que falta decir. Fíjese que en cuanto yo soy capaz de generar un potencial de acción en el segmento desmielinizado, 21, voy a ver hasta dónde tengo, cuál es la corriente mínima, 20 ya no. Entonces 21, genero potencial de acción en el segmento desmielinizado y se propaga y pasa sin problemas a la región mielinizada. Ahí no hay ningún problema. Eso es importante que lo recordemos. Voy a utilizar el run control ahora, 0.1. Voy a cambiar este parámetro de continue for 0.1 y voy a inicializar la simulación en init, pero ahora la voy a mostrar paso a paso. No la voy a ejecutar toda, sino que voy a ir avanzando de 0.1 presionando el botón continue for donde tengo el cursor ahora. Fíjense cómo las gráficas están avanzando en el tiempo cada que yo presiono el botón. Ahí en ese punto se dio el estímulo de corriente. Fíjense en la gráfica de la corriente, la de esta arriba. Y vean también en la gráfica espacial cómo empieza a cambiar el voltaje justo donde estoy estimulando, que es el, el extremo izquierdo, aquí donde tengo el cursor, que es el extremo izquierdo del axón desmielinizado. Sigo presionando Continue For. Y ahí ya generé aparentemente un potencial de acción en el segmento desmielinizado. No se ve en la gráfica del medio del voltaje porque yo puse la medición a la mitad del axón desmielinizado. Entonces todavía no llega ahí. Ahorita, en cuanto llegue, que va a ser como en 7500 en la longitud en la gráfica espacial. Fíjense que ahí ya va despolarizando. Cuando llega a 7500 ya se genera ese potencial de acción en axón B0.5 en la gráfica del medio. Y si continúo, vamos a ver, ahora está a punto de llegar ahí, ya llegamos a al nodo de Rambier, al nodo cero. Fíjense cómo cambió la gráfica espacial. Ahora la despolarización es mucho más rápida en la región mielinizada, que es de la coordenada -5000 al 0. Entonces voy a continuar y
en un solo paso de tiempo toda esa región parece que, o sea, el potencial de acción se propagó tan rápido ahí que fíjense, en un solo paso de tiempo toda esa región parece estar al mismo voltaje. Si continúo, fíjense cómo cae el voltaje en la región mielinizada si se fijan en la gráfica espacial. Entonces, por eso es útil comparar las gráficas temporales con la gráfica espacial. Nos da información complementaria que nos ayuda a interpretar los resultados. Eh, bueno, entonces, puntos claves de esta simulación. Primero, la corriente que yo necesité para generar el potencial de acción en el segmento desmielanizado, 21 nanoamperes. Segundo, en cuanto se generó el potencial de acción en la región desmielinizada, eh, ese potencial de acción se propagó sin problemas hacia la región mielinizada. Entonces, tratemos de hacer el mismo experimento, pero ahora estimulando al otro extremo del axón, es decir, en la región mielinizada. Voy a regresar la amplitud a 1 como inicié. eh, y lo que voy a cambiar es la posición del estímulo. Eso lo cambian en Show, en la ventana del Point Process Manager, Shape y presionen eh, lo más lejos que puedan. Yo lo tengo en nodo 4.1, o sea, si estoy justo en el extremo derecho de todo de mi geometría, de mi axón simulado. Acá ya está mielinizado. Voy a mostrar los parámetros otra vez. Entonces, voy a repetir la simulación. ¿Dónde esperan que se vea primero el potencial de acción? Vamos a ver. Fíjense, 1 nanoampere no genera potencial de acción. 2 nanoamperes. 2 nanoamperes. Aquí con 2 nanoamperes ya generamos un potencial de acción en la región mielinizada. Recuerden que estoy estimulando en el último nodo de Rambier, pero ya dentro de la región mielinizada, ¿no? Entonces aquí es la primera diferencia. Yo para estimular en la región mielinizada en uno de los nodos solo necesité 2 nanoamperes, mientras que si estimulo en el segmento desmielinizado necesité 21 nanoamperes, es decir, necesité mucha más corriente eh, para generar el potencial de acción en el segmento desmielinizado, casi 10 veces más, ¿no? La otra diferencia es, si se fijan en las gráficas de voltaje de en medio donde tengo mi cursor, genero potencial de acción que va del nodo 4, luego pasa al nodo 0, pero es incapaz de generar un potencial de acción en el segmento desmielinizado. Es decir, aquí se ve una pequeña despolarización en la curva negra, pero nada que ver con un potencial de acción. Veamos la gráfica espacial. Ahora el potencial de acción es de derecha a izquierda en la gráfica espacial, porque estoy estimulando justo del lado derecho. Viaja sin problemas por la región mielinizada, pero cuando llega a la región desmielinizada se apaga. No es capaz de generar el potencial de acción ahí. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes para poder generar el potencial de acción? Pues lo primero tal vez es inyectar más corriente, ¿no? Vamos a agregar 5 y voy a ejecutar otra vez. En 5 todavía no lo logro. En 10 todavía no lo logro. Aunque fíjense que el potencial de acción en el nodo 4 ya se está deformando. 15, nada. 20, nada. 25. Ahí parece que ya 25. Fíjense que ya aparece el potencial de acción negro en la gráfica espacial. Voy a hacerlo paso a paso, de derecha a izquierda. Y ahí apenas alcanza a hacer la despolarización en el segmento desmielinizado para que se propague el potencial de acción en donde no hay mielina, donde ya suponemos que la enfermedad ha desmielinizado ese axón.
Entonces, esto obviamente no es fisiológico, no hay manera de que espontáneamente se inyecten 25 nanoamperes en ese punto del axón. Aquí lo estoy haciendo artificialmente. ¿Y esto qué implica? Pues que cuando hay una desmielinización, que hay una destrucción de la mielina, se interrumpe la propagación de los potenciales de acción. Entonces voy a regresar a 2 nanoamperes de estímulo, que es donde genero el potencial de acción en el segmento mielinizado. Em, Algo que hacen o algo que se sabe sobre este tipo de enfermedades, en específico de la esclerosis múltiple, es que la temperatura tiene un efecto en la conducción. Hay algo que se conoce como, em, como el efecto Uchthoff o algo así. Lo voy a escribir aquí en la consola. Efecto Uchthoff, que precisamente se relaciona con el efecto de la temperatura en la conducción. De hecho, voy a necesitar la terminal ahora. Eh, ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si alguien con esclerosis múltiple hace ejercicio o tiene un aumento, aunque sea de medio grado centígrado en su temperatura corporal, se ve afectada su conducción eléctrica en los lugares afectados y, por ejemplo, puede tener adormecimiento o debilidad en alguna extremidad o algo así. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. En la terminal voy a poner Celsius y tengo una temperatura de 25,3. Yo voy a bajar la temperatura de mi simulación para ver si puedo, con la misma corriente inyectada, hacer que se genere un potencial de acción. Por ejemplo, y no tiene que ser mucho, 25 Celsius igual a 25,2. Y vuelvo a correr la simulación. Init and run. Todavía no, pero fíjense que hay cambios en esta región, que es justo donde se empieza a ver la despolarización de la curva negra, que es el axón. Igual voy a bajarla 25,1. Init and run. O sea, bajar la temperatura de mi simulación en 0,2 grados eh, permitió que con la misma corriente inyectada se propagara el potencial de acción de la región mielinizada a la región no mielinizada. Entonces imagínense que una persona con esclerosis múltiple de repente le sube su temperatura a 25,3 y este axón está asociado a algún estímulo sensorial o qué sé yo, lo que ustedes se puedan imaginar, pues ya no hay esa propagación únicamente porque ese cambio en la temperatura generó un cambio o afectó la propagación del potencial de acción. ¿Y dónde entra la temperatura en todo esto? Pues recuerden que, por ejemplo, la ecuación de Nernst tiene una temperatura ahí incrustada, por ejemplo, entonces esa temperatura puede afectar la propagación del estímulo, puede afectar los potenciales de equilibrio y por lo tanto puede afectar las corrientes y por lo tanto la generación de los potenciales de acción. Entonces, poniendo como pretexto el sistema somatosensorial e interpretando esta simulación como que esta acción participa de alguna manera en la transmisión de impulsos eléctricos asociados a un estímulo sensorial, pues hemos visto lo que hace la desmielinización y cómo la temperatura puede ayudar o puede afectar la propagación de un estímulo eléctrico
en un axón con problemas de mielinización. Entonces, además hemos aprendido cómo simularlos, cómo integrar archivos awk, cómo conectar manualmente en los archivos awk nuestra geometría, que es un poco más compleja. Y en general, pues esto nos ayuda a pensar en simulaciones donde haya segmentos con mielina, sin mielina, eh, entonces planteando escenarios cada vez más complejos.